Qué buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde asomas? Estaba trabajando y dije, no puedo conectar. No se descuidarán, ya están en lo último, no se descuidarán.
Un minuto más esperamos a ver si asoman a alguien. Pues. No asoman. Ya dije, está bien. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, iniciemos nomás. Entonces, para terminar lo relacionado con la administración financiera 1, entonces vamos a terminar con lo referente a los índices financieros. Ya. Índices financieros conocidos también como indicadores financieros, como razones o ratios financieros, ¿sí? No son más que medidas que permiten establecer o relacionar las cifras de las cuentas de los estados financieros, ya sea del balance general o del estado de pérdidas y ganancias. En definitiva, si podemos establecerlo para que sea mucho más comprensible, son un sinnúmero de fórmulas representadas como índices o indicadores que se aplican a las diferentes cuentas de los estados financieros con la finalidad de obtener un resultado, y ese resultado que está dado por la técnica financiera se determina la situación en la que se encuentra la empresa. En base a eso es lo que se establece. Por eso se llama análisis respectivo, y luego, en base a estos indicadores, se toma la decisión respectiva. Dentro del análisis, si la empresa está en mala situación, como les decía el día de ayer, en mala situación económica y financiera, nosotros en el informe no podemos describir la empresa está en mala situación económica y financiera, o la empresa no sirve, o la empresa, un sinnúmero de cosas. ¿Sí? No podemos decir nosotros eso. Sino que en base a los resultados, ¿sí?, establece la situación en la que se encuentra la empresa. Dentro de estos estados, de estos indicadores financieros, existen... Buenas noches. Buenas noches. Existen 4 grupos principales, ¿sí? 4 grupos principales generales de índices financieros, porque existen mucho más. Va a depender del tipo de empresa, ¿sí?, y de la aplicación que se dé.
Los 4 grupos son generalmente los que siempre utilizan las empresas o se aplican dentro de las empresas. Pero como les digo, hay mucho más. Por ejemplo, una empresa bancaria, una institución, una entidad bancaria tiene muchos más indicadores financieros. Una empresa de tipo industrial tiene más indicadores o índices financieros que una empresa comercial. Una empresa de seguros, una empresa de servicios de seguros, tiene mucho más indicadores que una empresa comercial, que una industrial. Entonces, existe una gran cantidad de indicadores. Entonces, los 4 grupos fundamentales generales de los índices financieros son 4. Los índices de liquidez, los índices de actividad, los índices de endeudamiento y los índices de rentabilidad. Entonces, pongamos aparte cuáles son los 4 grupos generales o los 4 grupos principales de índices financieros. Sí, entonces pondrán, por favor, cuáles son. ¿Cuáles son los 4 grupos generales, principales de índices financieros? Son los básicos, ¿no? Son los principales. Los índices principales financieros son. Entonces, por favor, pondrán. Los índices financieros, ¿no? ¿Cuáles son los 4 grupos principales de índices financieros? Entonces ponemos, los 4 grupos principales de índices financieros son, primero, índices de liquidez. Segundo, índices de actividad. Tercero, índices de endeudamiento. Y cuarto, índices de rentabilidad. Entonces, mediante la utilización de estos indicadores, de estos índices, de estos ratios, se puede ver con mayor claridad, se puede contemplar con mayor claridad. Es mucho más específico la situación en la cual se encuentra, porque aquí tenemos unos parámetros establecidos en los cuales, en base a lo que se obtenga, entonces se ve que la empresa se encuentra en buena o mala situación. Los índices de liquidez, el nombre le indica, son los que miden la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Es decir, se mide aquí lo referente a la liquidez que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. El nivel de liquidez a corto plazo se mide aquí. Estos índices de endeudamiento que son aquí, hay un índice de endeudamiento, el fundamental, este índice de endeudamiento, hay algunos, ¿no? Pero el fundamental índice de endeudamiento es denominado razón de endeudamiento. Entonces, indicadores de deuda también, ¿qué se llama? Y es una relación simple, es una relación porcentual entre el total de pasivos y el total de activos, expresado en porcentaje. Es uno de los indicadores, este índice de endeudamiento es uno de los indicadores más peligrosos de las empresas y que no toman en cuenta. Por eso es que hay crisis a nivel de las familias, a nivel de las empresas, a nivel de los estados, a nivel de las instituciones estatales, porque aquí hay una recomendación clara de lo que establece las técnicas financieras. Y los índices de rentabilidad que miden el rendimiento que han tenido las distintas cuentas de los estados financieros durante la actividad realizada.
Entonces aquí, ¿para qué es estos índices de estados financieros? Tres funciones económicas importantes. Ofrecer información a los propietarios, a los acreedores. Ofrecen a los propietarios un medio adecuado para establecer metas. Y también ofrecer dicha información para poder hacer la planificación financiera. Pues como les decía, al aplicar los índices financieros, se puede conocer más a fondo el desempeño, la gestión de la empresa. Entonces tenemos, esto es aquí nuevamente la clasificación en los 4 grupos generales. Índices de liquidez, índices de actividad, índices de endeudamiento e índices de rentabilidad. Entonces aquí se calcula para juzgar la capacidad, los índices de liquidez en general, ¿no? Como les decía, miden la capacidad que tiene la empresa para pagar deudas a corto plazo, es decir, para contraer obligaciones a corto plazo. Es decir, deudas no mayores a 1 año. Entonces aquí se ve los niveles de liquidez, el nivel de liquidez que puede la empresa con los activos corrientes generar el suficiente dinero, la suficiente liquidez para poder pagar dichas deudas. Entonces, los índices de liquidez, a su vez, se clasifican los índices de liquidez. ¿O cuáles son los índices de liquidez? ¿Sí? Entonces, dentro de los índices de liquidez se puede decir que se tienen los siguientes subíndices. El capital de trabajo, el índice de solvencia, el índice de prueba ácida y el índice de liquidez inmediata. Entonces aquí tenemos los índices de liquidez. ¿Cuáles son los índices de liquidez? Estos índices de liquidez, ¿no? Entonces, de aquí podemos nosotros poner una pregunta relacionada con los índices de liquidez. ¿Cuáles son los índices de liquidez? El grupo son los índices de liquidez. Dentro de estos, como les decía, tenemos los subgrupos. Entonces, pongan por favor, ¿cuáles son los índices de liquidez? ¿Cuáles son los índices de liquidez? Entonces tenemos capital de trabajo, índice de solvencia, índice de prueba ácida e índice de liquidez inmediata. Capital de trabajo, índice de solvencia, índice de prueba ácida, índice de liquidez inmediata. Ya vamos a ver nosotros algunos de estos relacionados. Entonces ponemos otro. El capital de trabajo no es más que la diferencia. Diferencia quiere decir resto. Entonces nosotros vamos en el capital de trabajo, vamos a restar, vamos a coger el balance general. Y vamos a restar lo relacionado con el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, ¿a qué es igual el índice? ¿A qué es igual el capital de trabajo? ¿A qué es igual el capital de trabajo? A la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, pongan por favor, ¿a qué es igual el capital de trabajo? Entonces, la respuesta. Capital de trabajo es igual a la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Ya. Entonces, hay algunos autores, hay algunos libros en los cuales en lugar de poner pasivo corriente, ponen pasivo circulante. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Si ustedes toman un libro puede ser de contabilidad, un libro de finanzas,
un libro de análisis financiero, en lugar de activo corriente tienen activo circulante. Es lo mismo. No importa que estén esas dos palabras. Esté una sola de ellas. Pero nosotros sabemos que es lo mismo. Activo corriente es lo mismo que activo circulante. Pasivo corriente es lo mismo que pasivo circulante. Nada más. Son conceptos que están relacionados con cada uno de ellos. ¿Por qué le dicen corriente o circulante? Le dicen corriente o circulante porque corriente es porque se utiliza frecuentemente esos activos. Asimismo, esos pasivos son los que se usa con mayor frecuencia dentro de la empresa. ¿Sí? Y la parte de circulante porque son los de más utilización, los con mayor connotación que tienen dentro de las actividades de la empresa. ¿Sí? Y además, por como dice la palabra, están en movimiento constante, circulante en movimiento constante estos activos. ¿Sí? Por ejemplo, caja bancos, el efectivo está en movimiento constante, por eso les dicen también circulante. Y es uno de los que más se utiliza, por eso también les dicen corrientes. Las cuentas por cobrar está en constante movimiento por motivos de las ventas a crédito. Y como hay también la empresa maneja las ventas a crédito, eso se convierte en cuentas por cobrar, documentos por cobrar. El inventario de mercaderías, mayor movimiento. El uso frecuente es el objeto del negocio de las empresas, de muchas empresas. Las mercaderías, porque esas se venden. Sí, entonces se vende frecuentemente y está en mayor movimiento porque ahí el momento en que depende de la frecuencia de venta se tiene que ir renovando, se tiene que ir los inventarios porque se va quedando ya sin mercadería, entonces tiene que adquirir más mercadería y viene ese movimiento constante. Por eso es circulante o corriente. Igual el pasivo. Las deudas a corto plazo, cuentas por pagar, documentos por pagar, generalmente con los proveedores, todos los días proveedores. Por las compras que se les hace a crédito, que depende del plazo que establezca. Entonces son asimismo los que más están en movimiento. ¿Sí? Entonces el capital de trabajo aquí es igual a la diferencia entre el activo corriente o circulante y el pasivo corriente o circulante. Ya está puesto, por favor, ya está puesto. Ya tienen puesto, por favor, ya. Melanie, ¿ya tienen puesto? Sí, Inge, ya estoy escribiendo ahorita. Pero por favor hablarán. Entonces aquí es lo que se va viendo, ¿no? Cada uno desde el general, desde el índice general, que es el capital de trabajo, va de lo general a lo específico, a lo particular, hasta el índice de liquidez inmediata. ¿Sí? Entonces el índice de liquidez inmediata es aquel en el cual se mide o está en relación del efectivo, aquí sí es del efectivo que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Cuánto tiene de efectivo para pagar esas deudas a corto plazo? Es decir, los pasivos corrientes. Y entonces pongamos aquí también otro índice. Así mismo, ¿no?
Ya, entonces ponemos, ¿a qué es igual el índice de solvencia? ¿A qué es igual el índice de solvencia? Entonces, es igual a la relación. Relación quiere decir división. Es igual a la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y aquí tenemos cada uno de ellos. Capital de trabajo. Entonces, capital de trabajo es igual, activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, puede estar aquí preguntar capital de trabajo. ¿Es igual a qué? Le puede poner esta fórmula tal como está aquí o lo puede decir en palabras. ¿Sí? Puede estar puesto aquí la fórmula o puede estar puesto en palabras. Ustedes ya saben, al decir diferencia, quiere decir resta. O si no está puesto activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, el índice de solvencia o liquidez corriente, ¿sí? O de liquidez circulante también le saben decir hasta índice de solvencia. Es la relación, es decir, la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Sí? Aquí tiene usted todas las fórmulas relacionadas de cada uno de estos índices. Entonces tenemos el índice de prueba ácida. ¿A qué es igual el índice de prueba ácida? Al activo corriente menos aquí, en lugar de inventarios, es activo realizable, dividido para el pasivo corriente. Entonces la cuenta que pertenece al activo realizable es el inventario de mercaderías. Y el otro que estaba el índice de prueba ácida, que también tiene esta otra fórmula. Activo disponible más activo exigible sobre el pasivo corriente. Entonces nosotros debemos tener claro lo referente a qué es el activo disponible. El activo disponible es el efectivo de la empresa. Y el activo exigible, todos los derechos de cobro de propiedad de la empresa. Y aquí está el índice de liquidez inmediata, que es igual a la relación entre el activo disponible y el pasivo corriente. Entonces, estos son los principales índices del grupo de los índices de liquidez. Entonces, pasamos a los índices de actividad. ¿Sí? Mide la eficiencia con la que se utilizan los activos, según la frecuencia o según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Entonces, en otras palabras, miden la rapidez o la velocidad con que determinadas cuentas de los estados financieros se convierten en efectivo. Aquí se convierten en ventas o en efectivo. Dentro de este grupo, dentro del grupo de los índices de actividad, tenemos los siguientes, podemos decirles subíndices. Rotación de inventarios. Esta rotación de inventarios es solo de mercaderías. No es más. Solo es de mercaderías. Sí, entonces aquí las rotaciones, el resultado viene dado en número de veces. Nosotros lo ideal sería que establezcamos ejercicios referentes a esto. ¿Sí? El resolver y aplicar cada uno de estos índices en los balances, en los estados financieros de la empresa. Entonces, dentro de los índices de actividad, tenemos rotación de inventarios, periodo de rotación de inventarios, periodo promedio, de rotación de inventarios, periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar y el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Ya saben, si se nos va la señal, ya se conectan enseguida, ¿no? Ya, entonces los índices de actividad. Entonces ponemos la pregunta, ¿cuáles son los índices de actividad? Entonces pondrán, por favor. ¿Cuáles son los índices de actividad?
Entonces, aparte, los índices de actividad son. Primero, rotación de inventarios de mercaderías. Pónganle así, por favor. Rotación de inventarios de mercaderías. Segundo, periodo promedio, así, periodo promedio de rotación de inventarios. Periodo promedio de rotación de inventarios. Periodo promedio de rotación de inventarios. Tercero, periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Y cuarto, el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Entonces, por favor, les repito, ¿no? ¿Cuáles son los índices de actividad? Los índices de actividad son rotación de inventarios de mercaderías. No nos vamos a salir de ahí, como les digo, existen mucho más índices. Dentro de los 4 grupos generales estamos viendo nosotros. Primero, rotación de inventarios de mercaderías. Segundo, periodo de rotación de inventarios de mercaderías. Tercero, periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Entre paréntesis pongan clientes. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Entre paréntesis pongan clientes. Solo se refiere a los clientes. Cuentas, documentos por cobrar, clientes. Y el cuarto, periodo promedio de rotación. Periodo promedio de rotación. De cuentas por pagar. Periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Entre paréntesis pongan proveedores. Entre paréntesis, por favor, pongan proveedores. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Inge. Ya. Los otros Inge. compañeros, sí. Dígame, Eli. Soy Melan. ¿A qué dices? Inge, Cristian me escribió y dice si le puede dejar entrar a la clase. Verás, lo que sucede es que él debe sacar la autorización del departamento financiero. Ya. O sea, a mí me dijo la anterior que ya había arreglado y no ha arreglado nada. ¿Sí? Es por lo que Entonces, está debiendo. no sé por qué será, pero debe sacar la autorización. Entonces Bueno, tengo ya yo, les voy a nos decir. mandaron me mandaron por lo menos ese comunicado y hay otros compañeros también. Dile Ya, así que él hable, que le den la autorización del financiero y no hay problema. ya, Inge. Yo pensé que iba a decirme la Cintia. No sé, a mí me dijo Cristian y le dije, bueno, ya le voy a decir. Debe tener eso porque, como es, igual están dentro del sistema. Ya. Entonces, estos índices de actividad. Entonces, podemos poner nosotros, ¿a qué es igual
el índice de rotación de inventarios de mercaderías. ¿A qué es igual el índice de rotación de inventarios de mercaderías? Entonces ponemos aparte, rotación de inventarios de mercaderías es igual a la relación. Así pondrán, por favor, porque puede estar escrito en palabras. Relación quiere decir división. Es igual a la relación entre el costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías. Es igual a la relación entre el costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Ya está puesto? Sí, Inge. Ya. Ahora entonces viene aquí una pregunta que nosotros establecemos. ¿Sí? ¿A qué es igual el costo de ventas? A ver si alguna persona contesta. ¿A qué es igual el costo de ventas? A ver, Alex, ¿a qué es igual el costo de ventas? Alex. Ya se ha ido, pues. Ya, no, ahí está. Alex, ¿a qué es igual el costo de ventas? Tiene ahí. Inge, Sí, dígame. es el costo de producción dividido para... Estamos hablando de mercaderías. Entonces, es el costo de ventas comercial. A ver, Eva, ¿qué es igual? Sí, este costo de ventas hace referencia a la rotación de inventarios de mercaderías. Entonces, aquí tenemos costo de ventas, la relación del costo de ventas dividido para el promedio de inventarios de mercaderías. La pregunta es, ¿a qué es igual el costo de ventas? Ya. A ver, alguna persona que conteste, por favor. Contesten nomás, no importa. A la rotación de inventarios. ¿Qué rotación de inventarios? El costo de ventas, ¿a qué es igual? ¿Sería productos terminados? El inventario inicial menos el costo de producción menos el inventario final. A ver. El costo de ventas, a ver, pongan por favor, clarito, por favor. Les estoy diciendo, sale la pregunta, ¿sí? No pueden equivocarse, ¿verdad? En lo que es